Como les he dicho al principio de la misa, agradezco mucho a Dios el poder estar participando con todos ustedes en este momento de celebración de la Eucaristía, pues en la preparación de la fiesta de San José, el Padre putativo de Jesús. ¿Ya saben de dónde viene la palabra Pepe? ¿No lo saben? De José, pero no saben por qué. Pues porque las siglas PP designan al Padre putativo. Y el Padre putativo, no se vayan a pensar ustedes que es todo eso que están pensando. El Padre putativo es el Padre pensado, el que se pensaba la gente que era el Padre de Jesús, pero no lo era. Esto está en el Evangelio de San Lucas, y de ahí es cuando lo transmitieron, sobre todo en la Edad Media, al poner la expresión Pater putativus, era el Padre pensado, el que la gente consideraba que era el Padre de Jesús. ¿Se oye mejor esa? No está saliendo atrás. ¿Esta se oye mejor? Sí. Bueno, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Bien, y comentar algo de la figura de San José, pues ante un auditorio así y ante los padres oficialmente predicadores de la Santa Madre Iglesia, que son los dominicos, pues la verdad es que es una gran responsabilidad. Menos mal que yo no disminuyo en ilusión a la hora de hablar de San José, porque ha sido mi santo patrón. Y mi madre, que en paz descanse, que ha muerto este año, me dijo que desde que yo estaba en el seno materno, ella ya le pidió a San José que yo fuera sacerdote. Y voy a cumplir, aunque parezca que estoy un poco joven, pero yo voy a cumplir 43 años ya de sacerdote en la Iglesia Católica. Mi origen es de España, yo soy de la región de Murcia, la diócesis de Cartagena, y estoy aquí en Santa Cruz ya pues más de 20 años. Estoy viviendo en la parroquia de Cristo Misionero y estoy dedicado a dos tareas fundamentales que la Iglesia me ha encomendado. Una es ahora mismo como profesor de Sagrada Escritura en el Seminario de San Lorenzo, y estoy ahora mismo también de director académico del seminario. Y también me dedico, no en los ratos libres, sino en los ratos de la vida eterna, porque el tiempo lo tenemos que alargar y estirar todos los días, me dedico a atender a niños abandonados de la calle, que tengo una casa en el Plan 3000, una casa para el día, otra para la noche, que se llama Oikia. Y ahí acogemos a niños abandonados, a niños que están pues, por los canales, por los semáforos, a todos los que quieren venir libremente a nuestra casa, y los estamos así atendiendo ya desde hace unos 15 años. Y vamos sacando adelante a chicos de los que están pasando por grandes necesidades. Les damos pues, todas las atenciones primarias, así es que ya me conocen un poquito más. Me dedico a la palabra de Dios y me dedico a atender el seminario, a formar a los sacerdotes futuros de aquí de Santa Cruz. Todos ellos me han tenido que soportar en todos los cursos, porque les doy clase en todos los cursos, así es que ellos ya se han merecido el cielo, con tener que aguantarme tanto tiempo. Y también a esta parte muy descuidada de nuestra sociedad y de nuestras instituciones sociales, que son los niños abandonados de la calle, que normalmente, si no es una institución de la Iglesia, no hay quien los atienda casi nunca. Así es que, con mucho gusto, estoy dedicado a todo ello. Así es que ahora voy a hablaros un poquito de San José, mi santo patrón. Tendría que decir claramente, el que ha intercedido especialmente por mí desde el seno materno para que yo fuera lo que soy, un sacerdote de la Santa Iglesia Católica, al servicio del pueblo de Dios y al servicio de la misión evangelizadora, que es la que nos apasiona, el poder comunicar a Jesucristo a cualquier ser humano, en cualquier circunstancia y en cualquier punto de la tierra. Este sentido de misión universal evangelizadora es el que yo vivo pues toda mi vida ya como sacerdote. Al celebrar hoy la fiesta de San José, o empezar a celebrarla ya, es conveniente que veamos el nivel que ocupa en los evangelios. Hemos escuchado uno de los dos evangelios principales sobre San José, que normalmente están a disposición en estos días.
Hemos escuchado el anuncio del ángel, en esta vez no a la Virgen María, que es a la que estábamos muy acostumbrados. Se anuncia el nacimiento de Jesús a la Virgen María, pero no sabíamos o no nos dábamos mucha cuenta de que también a José se le anuncia el nacimiento de Jesús. Y se le anuncia de una manera formidable, porque se convierte para todos nosotros en un gran ejemplo de vida de todo lo que cada uno de nosotros, sacerdotes, religiosos, laicos, de cada uno de nosotros, cómo estamos llamados a vivir nuestra vocación en la Iglesia al mismo estilo, al mismo nivel que San José. Y ahí es donde yo quiero presentar a esta gran figura que la llama la Iglesia pues el fiel custodio del Redentor. Es aquel que ha estado cuidando, haciendo crecer y para poder presentar al mundo a Jesús. Es decir, toda su vida ha estado en función de Jesús y nada más que de Jesús. Y lo ha hecho de una manera que para nosotros es un ejemplo extraordinario. Nos ha dicho ya el Evangelio, nada más empezar, hay lo que se llama la genealogía de los Evangelios, y el último eslabón de la genealogía, es decir, de la descendencia o de la ascendencia de Jesús, hasta Abraham, hasta David, hasta el destierro de Babilonia. Hay una presentación muy bonita de parte del Evangelio de Mateo. Mateo es el que se ha encargado de desarrollar mucho más la idea de San José que la de la Virgen María, que se encarga el evangelista Lucas. Y de esa manera son complementarios. Y en el último versículo de esa genealogía, lo hemos escuchado hoy como principio del Evangelio, nos dice que Jacob engendró a José, pero ya no dice que José engendró a Jesús de la Virgen María. Y es un corte fantástico en toda una serie, fíjense, de 3 series de 14 generaciones en donde todos van diciendo, pues Abraham engendró a Isaac, así sucesivamente. Isaac engendró a Jacob y así hasta el final. Hasta mencionar 3 series de 14 generaciones. Cuando llega la última, se rompe el esquema. Cuando llega Jesús, rompe todos los planes, todo lo previsto, toda la marcha de la historia anodina y rutinaria queda rota por Jesús. De tal manera que el evangelista dice, no que José engendró a Jesús, sino que José es el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Mesías, el Señor. De esa manera ya nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Lo está diciendo de una manera discreta, sencilla, humilde, pero al mismo tiempo diáfana, clara, para que la entendamos todos. Por tanto, el primer rasgo importante que encontramos de la figura de José es que ha orientado toda su vida al plan de Dios y al servir a Jesucristo, incluso pasando él por ser lo que no era, el Padre. Y por eso le llamamos el Padre putativo. ¿Qué significa el Padre putativo? Significa el Padre legal, porque ¿cómo se iba a presentar Jesús en el mundo si no nace de un Padre legalizado? Habría sido una afrenta probablemente pues para todos, para él, para la Virgen María, para la gente del pueblo, para la gente que lo conocía. Entonces parece que es un plano secundario el de San José. No, San José se ha puesto a disposición de Dios para que en él se cumpla la voluntad del Señor exactamente igual que lo hizo la Virgen María. Y aunque fuera de una manera sorprendente, inimaginable para él, y con una sorpresa que lo deja en una gran perplejidad, él, sin embargo, dócil a la voluntad de Dios y dócil al plan de salvación, nos narra el Evangelio de hoy, recurriendo a textos del Antiguo Testamento preciosos que, a pesar de ser un nacimiento muy extraordinario el de Jesús, como lo fue, por ejemplo, el de Isaac, que ya a la vejez Abraham nos ha aparecido hoy en la figura de la carta de San Pablo a los romanos. Abraham, creyendo contra toda esperanza, incluso en su vejez, con Sara, dio a luz. Sara, en la vejez, lo concibieron a Isaac, con lo cual se resalta el carácter extraordinario del nacimiento de Jesús.
de esa manera entroncándolo en la historia de la fe de Abraham, el primer padre de los creyentes, el gran patriarca de los creyentes. Y San José se convierte en el patriarca en el Nuevo Testamento de la fe bíblica, recogiendo todo lo dicho en el Antiguo Testamento, que se cumple en la persona de Jesús. Esto es uno de los aspectos importantes que cumple el evangelista San Mateo. San Mateo, cuando nos cuenta algo acerca de Jesús, en este caso el origen de Jesús, recurre a la Sagrada Escritura, para que sepamos que Jesús no es un hombre más. Jesús es nacido de mujer y por tanto es hombre como nosotros, pero es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor, el que tenía que venir al mundo, este anuncio ya aparece de una manera muy singular en este relato que hemos escuchado, al cual le dedica San Mateo todo este Evangelio. Y San José ocupa un espacio tan importante como el de la Virgen María en Lucas. ¿Por qué? Pues porque José es la persona que, puesta a disposición de Dios, tiene que descubrir cuál es su vocación. Y la vocación es pensar, ¿qué tiene Dios pensado para mí? Ustedes no están en la vida religiosa la mayor parte, ¿verdad? Todos son laicos. La cara que les veo es de laicos y de laicas, ilusionados, entusiasmados en el seguimiento de Jesús, pero tienen cada uno de ustedes una vocación. ¿La vocación qué es? La llamada que Dios nos hace para cumplir su voluntad, a cada uno en su misión específica. Y ahí tenemos el ejemplo de San José. San José es el hombre que se plantea qué es lo que él tiene que hacer ante un hecho que es extrañísimo, y es que su mujer, sin estar viviendo él todavía con ella, su mujer va a tener un hijo. Y él no está viviendo con ella. Dice el Evangelio que no la conocía hasta que nació el hijo, es decir, que no tuvo relaciones con la Virgen María. Y no tuvo relaciones porque ella es la Virgen María antes, en y después del parto. Por tanto, José es el hombre que descubre contra toda esperanza, contra toda posibilidad de imaginarse otra realidad, descubre un nacimiento extraordinario que viene de Dios y por eso es el Hijo de Dios, que es el nacimiento de Jesús. Ante esa situación de gran perplejidad, José adopta una postura que es de descubrir qué es lo que Dios tiene pensado para mí. Y cuando lo va descubriendo, se da cuenta que toda su vida tiene que estar orientada, la entienda o no, a Dios, como nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a ponernos a disposición de Dios y de su Espíritu, de manera que cuando lo entendamos, muy bien, y cuando no lo entendamos, también. Y como habrá muchos momentos de la vida en que no entendamos exactamente, en medio de dolores, de sufrimientos, de circunstancias muy adversas por las que pasamos todos en nuestra vida, ahí es muy importante que tengamos el referente de San José para decir, él es un modelo de que en el momento más desconcertante de su vida, en el momento en que hasta se podían hasta reír de él y burlarse de él, él supo estar cumpliendo la voluntad de Dios. Este es el gran ejemplo, en primer lugar, que nos deja José al empezar a celebrar su fiesta. Y José va descubriendo ya lo que después le hace patente el ángel. El ángel le dice, bueno, pues que no temas, porque el que van a hacer es Dios con nosotros. Es el Dios que se ha dignado no quedarse en el cielo y en otro lugar, sino que se ha dignado a bajarse y hacerse uno como nosotros en esta tierra, en este mundo, tomar nuestra propia carne humana, nuestra naturaleza humana, la identidad del más pobre, porque es Dios que se hizo pobre en el mundo, para que todos los pobres encontremos el camino de la auténtica riqueza del reino de Dios, que es la pobreza de Cristo. Bueno, pues se pone a disposición de Dios, sabiendo que este Dios en quien él cree, en donde está entroncado con la fe de Abraham, de todos los patriarcas y de todo el pueblo de Israel, ese es, como decía el profeta Isaías, Dios con nosotros, Emmanuel, que es lo que nos aparece varias veces en este Evangelio. Al Dios con nosotros es al que cada uno de nosotros tiene que servir, adorar y poner nuestra vida
plenamente a disposición de lo que Él quiera, no de lo que a mí me dé la gana. Aquí tenemos ya un punto importante respecto a lo que es la vocación. La vocación es sentir una llamada de Dios que me lleva a cumplir su voluntad y que intento descubrir qué es lo que Él tiene pensado para mí. De manera que hay que recurrir a la Sagrada Escritura para comprender qué tiene Dios reservado para cada uno de nosotros, los que son jóvenes, para su futuro. ¿En qué están pensando? ¿Están pensando en vivir una vida muy cómoda, acomodada, donde estén ganando plata habitualmente, donde puedan vivir una profesión que les dé honor, prestigio, buena fama y que les permita vivir con gran comodidad? ¿O estamos pensando en servir a Dios verdaderamente sobre todas las cosas y a poner mi vida a disposición suya para que incluso en los momentos de dificultad y de contradicción yo sepa decirle lo que le dijo la Virgen María: hágase en mí según tu palabra? Pues eso mismo es lo que le dice José. Lo que pasa es que otro de los grandes aspectos de la vida de San José es el silencio. Si les he dicho que es el hombre fiel a la vocación y al proyecto de Dios sobre él, el segundo aspecto que quiero tocarles es que José es el hombre de Dios, pero en el silencio más grande que nos podemos imaginar. Él no alardea de nada, él no cuenta nada a nadie. Él se traga lo que tiene que tragarse cuando se da cuenta que su mujer está embarazada y no es de él. Pero la reacción es formidable en el Evangelio. Es el silencio de José. Discreción total. Nada de espectáculos, nada de una vida religiosa aparatosa, nada. Todo eso no tiene nada que ver. Nada de manifestaciones públicas, nada absolutamente. Sino que él interioriza, porque era un hombre, es el tercer aspecto que quiero tocarles, era un hombre justo, así se le llama a San José, el varón justo, el hombre justo, el marido justo de la Virgen María. ¿Y qué es lo que significa la palabra justo? Ahora se lo voy a comentar. Pero en la reacción ya podemos descubrir qué es lo que significan las dos cosas. El silencio también ejemplar de José y la justicia que vive San José. En el silencio ejemplar hay una muestra verdaderamente de adoración de Dios a quien quiere servir, pero como misterio que no abarcamos en los seres humanos, como un misterio ante el cual lo primero que tenemos que hacer es adorarlo. Y cuando no lo entendamos, también. De tal manera que en la adoración tenemos que entrar en una experiencia mística de silencio. ¿Sabéis lo que significa la palabra mística? Y la palabra misterio. Pues San José se encuentra con el misterio de Dios y vive la mística de la adoración a Dios, por encima de todo. Y yo creo que es una llamada importante para todos nosotros. Además, yo no les digo cómo tienen que hacer ustedes todas las cosas aquí, ni muchísimo menos, que veo que es un ambiente maravilloso de recogimiento, de alegría, de celebración de la fe, y que me encanta verlos a todos en ello, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado para no hacer de nuestras manifestaciones de fe acontecimientos externos, exteriores, que aparezcan como grandes espectáculos. Tienen muchos motivos para hacerlo. Tienen un coro que aquí que les canta y que los pone a danzar, a bailar, cosa que no está mal. Es expresar físicamente la alegría del Espíritu en nosotros. Es como Juan en el seno de Isabel, cuando recibió el anuncio, el saludo, la Santa Isabel de la Virgen María, dice Santa Isabel que saltó la criatura de alegría en mi vientre al escuchar la presencia del Mesías. Yo creo que eso es lo que les pasa a todos ustedes, que saltan de alegría cada vez que sienten cercana la presencia del Mesías, bien sea en la Eucaristía, bien sea en la palabra, bien sea a través del testimonio de los hermanos. Y en ese sentido está muy bien. Pero tenemos que cuidarnos mucho, muchísimo,
de que nuestra manifestación de alegría sea puramente externa, sea puramente exterior. Y eso lo vamos a controlar en el momento en que veamos cuál es nuestro nivel de compromiso con la palabra de Dios y de respuesta positiva a la vocación a la que cada uno de nosotros ha sido llamado. Y ahí es donde San José se convierte en un ejemplo formidable. Os pongo el ejemplo de lo que él hace. Mirad, dice el Evangelio, San José dice que cuando se entera de que va a ser María la madre de Jesús, él lo piensa bien, que por nadie pase un acontecimiento así, pero se quedó extrañadísimo. Y extrañadísimo, pero no porque sospechara ni de Dios ni de la Virgen María, ni mucho menos, sino que pasa algo que yo no puedo controlar. Y por eso a Dios no pretendamos controlarlo nunca, ni manipularlo nunca, ni decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ni siquiera cuando hoy es una misa de sanación, ¿no? Ni siquiera cuando hagamos las misas de sanación. Nosotros tenemos que rezarle al Señor como nos enseña la Virgen María. ¿Recuerdan las bodas de Caná? ¿Qué es lo que hace la Virgen María en las bodas de Caná? No le dice a Jesús lo que tiene que hacer, ni mucho menos, sino que simplemente le dice, oye, no tienen vino, pero tú haz lo que tengas que hacer. No tienen vino. Y él, que sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos, que él haga lo que tenga que hacer. Y por eso la Virgen les da la gran lección allí a los sirvientes, diciendo, lo que él diga, eso hagan. Lo que él diga, su palabra por encima de todo. Ella se había entregado a la palabra del Señor. Hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo hace José. Y José seguramente lo había aprendido con ella o lo habían aprendido juntos, de tal manera que es el prototipo también de vivir, en este caso, sin decir ni palabra, en silencio, acogiendo la voluntad de Dios. Y su sorpresa es que como esta mujer es concebida por obra del Espíritu Santo, pero eso no lo sabía él, sino que lo tiene que descubrir cuando el ángel del Señor se le presenta en sueños. Y por eso la reacción humana de Jesús es muy importante. Y ahí es donde tenemos todavía, cuando no tenemos el conocimiento de que Él ya sabía que era del Espíritu Santo, no, sin saberlo, Él tiene una actitud ante Dios que es la actitud de adoración en silencio a Dios. Tanto que en medio de la dificultad que le supone aceptar la situación de su mujer, ¿han visto lo que dice el Evangelio? Que como era justo, no quería difamarla, no quería denunciarla y no quería ni siquiera repudiarla, divorciarse de ella. No quería nada de eso. Y a todo eso, él tenía derecho, según las leyes de Israel, tenía derecho tanto a denunciarla como a repudiarla. En el libro del Deuteronomio tenemos esa expresión. De tal manera que José lo que hace es entender cuál es la voluntad de Dios, por lo menos saber que no es lo que él pensaba y seguramente no es lo que a él más le gustaba, pero entiende que ahí está Dios interviniendo y entonces lo que hace es que Dios siga interviniendo. Y por eso decide, hay una cosita que algunas veces hemos traducido mal, porque se suele decir a veces que se decidió repudiarla en secreto. No, el repudio es un hecho público, por tanto no se puede repudiar en secreto. Tanto si se denuncia como si se repudia, como cuando una persona se divorcia, pues eso es un hecho público, es un hecho social, no es un hecho secreto. El Evangelio nos recalca bastante bien que él decidió en secreto dejarla, pero dejarla no era abandonada. Dejarla era, no entiendo qué es lo que Dios está haciendo con ella, pero ella es mi mujer y la quiero con toda el alma, pero es que todavía quiero más a Dios. Por tanto,
lo que Él tenga previsto para ella en la vocación de la Virgen María, eso es lo que yo quiero apoyar. Así es que en silencio yo me callo y no digo ni palabra, de tal manera que respeto y amo la voluntad de Dios en ella. Es como cuando nosotros decimos, no lo entiendo, pero que sea la voluntad de Dios, que se cumpla, aunque no lo entienda. Esta es la disponibilidad del corazón de José, que se convierte para nosotros en un gran ejemplo humano de fe, porque todavía no sabía que era obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es interesantísimo este juego que nos hace el Evangelio, de tal manera que nos enseña a nosotros también a cumplir la voluntad de Dios y a dejar que la voluntad de Dios se cumpla en las personas que tenemos a nuestro alrededor, en las personas que amamos, los que están casados, el marido en la mujer y la mujer en el marido. Que se cumpla no solamente en mí, sino en ella y en él la voluntad de Dios. Y así es como se construye una auténtica familia que adora a Dios. Ustedes que van avanzando, seguramente los que están casados y están en la relación matrimonial, pues es importante que sepan que es juntos, como cada uno tiene que dar respuesta a la vocación a la que hemos sido llamados. San José es un ejemplo formidable de ello. Y el tercer aspecto es que él lo hace en silencio todo. Él se calla, lo asume, lo integra y va a continuar la vida, dejando que en María se produzca lo que el Espíritu Santo ha querido, aunque él no lo sepa todavía. Pero lo ha aceptado antes de saberlo. Esto es muy importante, que nosotros aceptemos la acción de Dios en nosotros y en los que tenemos a nuestro alrededor, aún antes de que lo entendamos. Lo que pasa es que Dios viene en nuestra ayuda, como vino en la ayuda de San José. Y entonces ahí es donde a este hombre que la Iglesia llama, el Evangelio de San Mateo llama por antonomasia, el hombre justo, el hombre de la justicia, ahí se desarrolla ya una revelación de parte de Dios para explicarle claramente, no temas, le da un oráculo de salvación, no temas, José, que lo que hay en María es obra del Espíritu Santo. No temas que en ella se está cumpliendo toda la Sagrada Escritura, le cita el profeta Isaías. ¿Y cuál es tu misión? Pues tienes una misión que cumplir, tú también. Igual que María es la madre física de Jesús, a ti te toca desarrollar una misión que es la de ser el padre legal de Jesús en el mundo. De tal manera que este Jesús, ante la apariencia de todos los demás, tenga un padre reconocido. Y esa es tu misión. Sin ser el padre, pasar por ser el padre. Es decir, ya le puso Pepe, el padre putativo. De tal manera que la gente pueda reconocer la legitimidad del nacimiento de Jesús en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, pero con la atribución de ser el padre legalmente hablando, no físico, de Jesús, José. Y de esa manera puede decir San Mateo a toda la comunidad cristiana, casi todos eran de origen judío, de origen judeo-cristiano, le decimos, era una manera de explicarle que el que están haciendo viene de la descendencia de David, es descendiente de David. Por eso el ángel le dice en sueños ya, cuando se le revela, ya sabéis que los sueños son una gran revelación de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento, el José de Jacob también era el que descifraba los sueños. Pues de esa misma manera, en sueños le está hablando Dios a José para revelarle el ángel, ¿no? Que le dice, José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Es decir, en ella se está cumpliendo todo el plan de salvación que tú adoras y al que tú sirves y en donde tú quieres encontrar tu propia trayectoria, tu propia vida y tu propia vocación. Por tanto, no temas, no tengas ningún miedo, acógelo al niño que nace y acoge a tu mujer con toda la tranquilidad del mundo para que hagas posible que el Señor crezca entre los hombres y los hombres puedan conocer el reino de Dios y su justicia. La justicia de José es una justicia extraordinaria, que a nosotros también nos tiene que dar un ejemplo de cómo tenemos que comportarnos como justicia, como hombres y mujeres justas en nuestro mundo. ¿Saben en qué consiste la justicia de José? Ya les he dicho antes que tenía derecho, y ahora en esta sociedad en que vivimos,
reivindicamos todos los derechos, tenía derecho a declararle, según la ley de Moisés, el libro del Deuteronomio, a declararla, pues, a denunciarla y decir claramente que ella, pues, quedaba repudiada por él. Tenía pleno derecho, según la ley. Entonces tenemos que aprender lo que hizo San José. San José se sitúa muy por encima de la ley. La justicia no es la ley. La justicia no se identifica con la ley. Y en el Evangelio de Mateo, especialmente. ¿Qué les tengo que decir a ustedes? Las leyes de los países en los que vivimos muchas veces no son leyes justas. Y ahí es muy importante que nosotros tengamos la referencia a la vocación que hemos recibido de parte de Dios para que seamos hombres y mujeres justos, no según las leyes legitimadoras de la sociedad y del mundo en que vivimos y de las políticas tantas veces nefastas en las que nos encontramos, sino según la voluntad de Dios. Ser un hombre justo es ser fiel sobre todo a la voluntad de Dios, aunque a veces esté mucho más allá de las leyes, y la exigencia que Él nos da con su palabra es muy superior a la exigencia de las leyes. ¿Recuerdan, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo? Pues hay un momento en el que Jesús les dice a los discípulos en el Sermón de la Montaña: si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de Dios. La justicia no se identifica con el cumplimiento de las leyes. Ya han oído ayer, anteayer, la lectura también del Evangelio. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, es decir, a llevarla a su perfección, a llevarla al Espíritu que nos va a permitir. No se vayan a contentar ustedes con las leyes del Antiguo Testamento, estas de no matarás. ¿Qué no matarás? Estaría bien que mataran ustedes como cristianos. No te conformes porque dices, yo padre ni mato ni robo, y con eso ya te crees que eres santo y bueno. No eres nada, estás cumpliendo los mínimos de las leyes, los mínimos, pero no los máximos. Y por eso hay mucha gente que no vive en la gran alegría del reino de Dios, aunque seamos cristianos. Vivir en la alegría del reino de Dios es entrar en el reino de Dios porque practicamos la justicia de Dios, no la de las leyes. Entonces, aquí estamos hablando de una justicia y de un hombre justo que está muy por encima de las leyes, haciendo la voluntad de Dios y llevando a la plenitud todo lo que está indicado en la primera fase de la revelación de la historia, que es el Antiguo Testamento. No matarás, no, ¿qué no matarás? Lo que tienes que hacer es dedicarte a dar la vida por los demás. Eso es el corazón de la ley. Esa es la verdadera ley de la justicia divina. No cometerás adulterio. ¿Pero qué vas a cometer adulterio? Estaría bien que se dedicaran ustedes, discípulos míos y discípulas mías, a cometer adulterio, ni muchísimo menos. El que mira a una mujer deseándola, o la mujer que mira a un hombre deseándole, ya ha cometido adulterio en su corazón. Lo que ha hecho Jesús ha sido interiorizar la ley, de tal manera que la lleva a sus últimas consecuencias, para que vivamos no según la ley, sino según el Espíritu. Y ese Espíritu es el que creo que a ustedes los ha convocado aquí. ¿Es así o no? ¿Se sienten ustedes guiados por el Espíritu de Dios? Pues sean personas fieles al Espíritu de Dios. Y siendo fieles al Espíritu de Dios, su justicia será la justicia divina, no la justicia humana. Podríamos entrar aquí en una cantidad de detalles de nuestra vida en la que estamos llamados a cumplir no con la ley, sino con la justicia divina. Les voy a poner dos ejemplos nada más, para que entendamos un poco la enorme consecuencia que puede tener en nuestras vidas y aquí en Bolivia el ser fieles a la justicia de Dios y no tanto a la ley que está promulgada, por ejemplo, en este país o en el país mío de origen, en España, que están las cosas todavía bastante peor. Les voy a poner dos ejemplos para que los entiendan, para que sepan que tenemos que trascender, ir mucho más allá de las leyes y de lo que está permitido. La primera que les voy a decir es la ley del aborto. La ley del aborto. Tenemos que tener una firmeza extraordinaria. Ahora, los cristianos, todos ustedes y nosotros, tenemos que tener una firmeza extraordinaria para saber decir en el mundo público, en la sociedad, en todos los ámbitos en donde nos movemos, en las instituciones públicas, en las instituciones políticas,
porque ahí tenemos que intervenir también, diciendo una palabra que sea la palabra de la justicia divina, para pronunciarnos abiertamente, claramente y sin ningún titubeo en contra del aborto voluntario, aunque lo permitan las leyes de los países. ¿Saben los niños que mueren asesinados en el vientre materno en España, que es mi lugar de origen? 100.000 cada año. 100.000 cada año. Esto no lo dicen los medios de comunicación. ¿Saben los que han muerto aquí en Bolivia en el año 2021? Niños asesinados, porque hay que llamarlos a las cosas por su nombre, con leyes que más o menos son permisivas y que cada vez van siendo más permisivas del aborto. ¿Sabéis cuántos? ¿No lo saben? Pues en las estadísticas suele estar, pero están rondando los 40.000. En Bolivia, no me estoy yendo ahora ya a mi país de origen, os lo pongo para que veáis que a mí me da igual estar en España que en Bolivia, que en cualquier parte del mundo, para ser fiel al Evangelio y a la justicia de Dios. Nosotros tenemos que ser portavoces de esa justicia de Dios, que quiere la vida de todos los seres humanos y la dignidad de todos los seres humanos, y que se respete siempre la vida, que es un don de Dios, y no somos nosotros dueños de la vida desde el principio de su concepción hasta su muerte natural en cada ser humano. Por tanto, un capítulo muy importante donde hemos de ser hombres justos, personas justas, mujeres justas, según la voluntad de Dios, no según las leyes de nuestro tiempo, que algunas veces hasta se las dan de modernos. En España dicen, es la sociedad progresista. ¿Pero qué progreso? Una sociedad que mata a los más inocentes. Eso es una barbarie, eso es una vergüenza. Bueno, pues nosotros estamos llamados a ser, como San José, personas que cumplimos con la voluntad de Dios y con la justicia, no de este mundo, sino la divina, que es mucho más exigente. Ya les he puesto antes el ejemplo, ¿no? ¿No cometerás adulterio? No, no, no. No mires a una persona aprovechándote de ella o deseándola en tu corazón, porque la estás convirtiendo en un objeto a tu servicio, a tu interés, a tu placer. Da igual que sea el hombre a la mujer que la mujer al hombre en las relaciones de reciprocidad. Da igual. Esas relaciones Dios no las quiere. Es Jesús que lleva a las últimas consecuencias el reclamo de la justicia divina. Este era el primer ejemplo que quería ponerles, porque de ese es del que es San José un modelo. Es el modelo de estar muy por encima de las leyes para dedicarse exclusivamente a hacer la voluntad de Dios, que algunas veces no se entiende bien, pero que Él se adapta perfectamente hasta que llega el ángel y le revela la gran alegría de que lo que hay en el seno de la Virgen María es obra del Espíritu Santo. Y el otro ejemplo que quiero ponerles es también un ejemplo que es muy patente aquí en Bolivia. ¿Saben cuál es? Pues el estado más habitual de todos los seres humanos adultos. La inmensa mayoría de las personas adultas, ¿cómo viven? Emparejadas. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre. ¿Es así o no? Y emparejadas en la vida matrimonial. Es lo que está previsto por Dios, ¿verdad? En la vida matrimonial. Y que nadie rompa esa relación, que nadie, ni siquiera San José, que tenía, según las leyes, derecho. Según las leyes del Antiguo Testamento. Pues nosotros, según las leyes de nuestro tiempo, la gente tiene derecho a divorciarse. Y como es un derecho legítimo, ¿saben ustedes cuál es el drama? Digo drama, número 1 de la sociedad boliviana. ¿Saben ustedes cuántas parejas están casadas en Bolivia? En el matrimonio civil. ¿Saben cuántas? ¿No? De 100, solamente 20. El resto son gente que está emparejada, que está viviendo de una manera anómala, está viviendo con ligereza lo más sagrado de la vida, que es el amor. Y lo está viviendo un poco superficialmente. No les estoy diciendo todavía el matrimonio cristiano, porque ese sería propio de los que somos cristianos católicos, ¿no? Eso serían todavía mucho menos, el 20% de los que acabo de decir. Con lo cual, miren ustedes si tenemos palabras que decir como personas justas en la justicia de Dios,
que es una justicia que está muy por encima de lo permitido por las leyes de nuestros países. Por supuesto, en contra del divorcio y de cualquier tipo de separación que no sea según la Santa Madre Iglesia prevé. Por tanto, es capital el que para transformar este país haya personas con el don del Espíritu Santo, como están todos ustedes, abiertos siempre al Espíritu Santo, para que acojamos la justicia de Dios y seamos instrumentos de esa justicia en estas dos grandes realidades, en la defensa de la vida y en la defensa del matrimonio, como relación madura, libre, de amor, de entrega generosa entre el hombre y la mujer, según la voluntad de Dios. Esas son las relaciones que Dios quiere, esa es la justicia que Dios quiere, y es de lo que nos da ejemplo el mismísimo San José, en un ejemplo que, valga la redundancia de lo que les acabo de decir, estamos ante un modelo de persona que no rompe para nada con su mujer, sino que respeta hasta el máximo, desde el principio, sin saberlo, cuanto más, cuanto ya lo sabe, que lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo, está respetando la justicia de Dios, esa que no es el cumplimiento de las leyes. Recuerden ustedes, si la justicia de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, la de la gente que se dedica a cumplir con las leyes estrictamente y lo permitido, si no la supera, ustedes no pueden entrar en el reino de Dios. Es decir, no pueden entrar en la alegría de la fe, en la alegría del Espíritu, en la alegría del reinado de Dios y su justicia en nuestra vida. Y esto es lo que nos dice también el Sermón de la Montaña. Ustedes, en primer lugar, dedíquense a buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, que reine Dios en los corazones de todos ustedes y que seamos siembra de la justicia del reino de Dios, de la justicia divina. Y entonces así es como podremos imitar a nuestro santo patrón en estos días de fiesta y mi santo patrón de toda la vida, que es San José, el esposo de la Virgen María. Con estas tres referencias que les he explicado de San José, es como yo quería contarles probablemente lo más significativo que yo encuentro en el Evangelio de la figura egregia del Padre putativo de Jesús, esposo de la Virgen María, que coincide con la Virgen María y coincide con el mismo Jesús. Jesús, ya saben, que aprendió todo, sobre todo en el tiempo de silencio, que fueron los 30 años hasta que empezó su vida pública. ¿Saben con quién estuvo en esos años? Con José y con María. ¿Y qué es lo que principalmente aprendió Jesús, humanamente hablando? El comportamiento de la Virgen María y el comportamiento de José. ¿Y saben ustedes cuál es la oración más importante de Jesús en el momento de su historia? El Padre Nuestro nos lo enseña, pero la oración que se hace carne en él de una manera prodigiosa es la que él hace en Getsemaní. Y en Getsemaní, ¿se acuerdan lo que dice? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, porque no lo entiendo. Pero lo estamos celebrando en la Semana Santa y lo veremos ahora después en los relatos de la Pasión. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben de quién lo había aprendido? De María, hágase en mí según tu palabra, y de José, que ha aceptado que el plan de Dios es para él sumamente desconcertante, pero aquí me tiene el Señor para que Jesús tenga la descendencia de David y pueda ser reconocido en el mundo, en aquel momento y a lo largo de toda la historia, como el Mesías descendiente de David, pero que ya no es hijo de David, sino que es mucho más que hijo de David. Es el Hijo de Dios, el reino de Dios en persona, aquel al que nosotros estamos llamados a buscar, el reino de Dios y su justicia. Si así lo hacemos, entonces muchísimas felicidades y que el Espíritu Santo los acompañe para que comprendamos cada vez la inmensa vocación a la que todos, en el estado en que nos encontramos, hemos sido llamados. Que el Señor los bendiga y el Espíritu Santo los ilumine.